Bueno, voy a volver a repetir. Estamos con este problema, ¿no? Y repito, tenemos la presión 1, tenemos el peso específico del fluido, tenemos Z1, que es la altura, que es prácticamente a ras de suelo, que es de 0, Z2, que es la altura, las velocidades, que solo conocemos la velocidad de entrada. Les comentaba que la velocidad a la que entra el fluido, pero no conocemos la velocidad a la que sale. Entonces hay que calcular al menos velocidad en 2. Para eso, pues nos vamos a basar en la ecuación donde dice Q es igual a A por V, que prácticamente es flujo volumétrico es igual al área por la velocidad. Voy a borrar, bueno, igual y no lo borro. A ver, déjame ver si se puede borrar esto. Igual y no se puede, ¿no? Continúo. Entonces, para determinar esas velocidades, repito, nos vamos a basar en esta ecuación. Y de ahí, si lo planteamos con base a cada uno de los puntos, ya sea en el 1, ya sea en el 2, pues en este caso quedaría así, miren. Para el punto 1 sería así, Q1 por área 1 por velocidad 1. ¿Sí? Si habláramos de Q2, sería Q2, área 2, velocidad en 2. Dices, bueno, de aquí yo puedo determinar, por ejemplo, lo que me están pidiendo. Velocidad en 1, quedando Q1 sobre área 1. Y puedo definir V2, que sería Q2, área 2. Sin embargo, yo les comentaba que si observamos que nuestra variable es la velocidad en 2 y no la velocidad en 1, porque la velocidad en 1 ya la conocemos, que en este caso es de 3 metros sobre segundo. O sea, yo no voy a determinar la velocidad en 1, solo lo expresé para que vieran la similitud, obviamente. Pero esa variable ya está determinada, ya sabemos que vale 3 metros sobre segundo. De hecho, incluso aquí lo puedo poner. Ya no lo vamos a determinar porque ya lo conocemos. Entonces me interesa velocidad en 2. Y cuando yo quiero determinar velocidad en 2, que es mi variable de interés, observo que me piden Q2. Y cuando yo reviso acá arriba los datos, observo que no tengo Q2. ¿Sí? Que sí tengo a ver. Bueno, incluso ni siquiera tengo el flujo volumétrico. Entonces, me están pidiendo velocidad en 2 y me piden Q2 y me piden área 2. Entonces, si voy a determinar velocidad en 2, necesito el flujo volumétrico en el punto 2. Y observo que no tengo ni siquiera el flujo volumétrico en el punto 1. Entonces dices, bueno, entonces de una variable ahora me hace falta dos variables. Tanto la velocidad que me están pidiendo como el flujo volumétrico que no tengo en el punto 2. El área 2 no lo tengo, pero el área 2, o al menos, ¿cómo lo puedo determinar? El área, pues es pi sobre 4 por el diámetro 2, obviamente al cuadrado. Y el diámetro 2 sí lo tengo, que son 50 milímetros. Entonces, por parte del área no hay problema. Del área 2 no hay problema. Pero sí tengo un problema porque
no tengo Q2 y me están pidiendo V2. Entonces, de aquí yo recuerdo que no tengo reacción química, obviamente, y el régimen en el que estoy trabajando es estacionario. Es decir, los flujos de entrada no varían con el tiempo, ni los flujos de salida tampoco. Es decir, los flujos de entrada deben ser iguales a los flujos de salida. Entonces, como estamos en régimen estacionario, los flujos de entrada como de salida no varían con respecto al tiempo. Tienen que ser los mismos en todo momento. Entonces, asociado a esa interpretación o a ese criterio, yo puedo decir que el flujo de entrada o en el punto 1 es igual al flujo de salida, es decir, en el punto 2. Entonces, ya aquí depende la asociación y un poquito de criterio. Dices, no tengo Q2 y tampoco tengo Q1, pero es más fácil determinar Q1, porque en Q1, aunque tampoco conozco el área, yo lo puedo determinar. Y si tengo velocidad en 1, entonces fácilmente determino el área 1 con esta ecuación. Incluso aquí lo puedo poner, este es el mismo de arriba, solo que en términos del diámetro 1. ¿Sí? Entonces el área sí lo puedo determinar y la velocidad en 1 ya lo tengo. Entonces dices, calcule el área 1, sustituyo y también sustituyo volumen, velocidad en 1, y con eso determino el flujo de entrada o el flujo en 1. Y una vez que yo determine eso, en automático es el flujo 2. Y una vez que yo tengo eso, lo puedo sustituir aquí. Y calculo el área también, y ya puedo determinar la velocidad en 2. Entonces, lo primero que sería es determinar el flujo, aquí voy a corregir entonces, el flujo volumétrico en 1. Ese es lo primero que voy a determinar, bajo el razonamiento que acabo de hacer. Entonces, ahí está. Y entonces voy a trabajar con esta ecuación primero. Pero para eso voy a trabajar primero con la determinación del área. Entonces, parte de esto voy a determinar el área. El área 1. Área 1 es igual a pi sobre 4. ¿Sí? ¿Cuánto vale el diámetro 1, jóvenes? Pero ya pasan los metros. Creo que esta parte ya lo habíamos hecho, pero igual. Entonces sería pi sobre 4. 0 punto ¿qué? ¿Así? Al cuadrado. ¿Cuánto les da el área 1 entonces? 4 punto. ¿Así? Por 10. Menos unidades metros cuadrados, ¿no? Por lo tanto, yo tengo el área 1. Yo tengo el área 1 y lo voy a sustituir aquí. Entonces quedaría Q1, derivado del anterior, Q1 es igual al área 1, sería 4.9087 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Todo esto multiplicado por la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad de 1? Por lo tanto, ¿cuánto vale Q1? 4726 menos 3 unidades metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Y ahora ya tengo Q1, que en automático se convierte en Q2. Y entonces ya lo puedo sustituir aquí. Pero para eso primero voy a determinar el área 2.
Entonces, área 2 es igual a pi sobre 4. ¿Cuánto vale el diámetro? Pero ya en metros. 0 punto. ¿Seguros? ¿Cuánto vale el área 2 entonces? 1.9635 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y ahora ya tengo el área 2, entonces voy a sustituir aquí. V2. V2 es igual a Q2, que al final es Q1, que es de 1.4726 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo, entre el área 2. Entre el área 2, que es de 1.9635 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. ¿Cuánto vale entonces la velocidad en 2? ¿Cuánto vale? 0.74. 0. No. 0.74. Sí, por 10 a la menos 3. ¿Sí da eso? Sí. Ok, esa es la velocidad en 2. Entonces, me voy acá arriba y vamos a ver dónde lo manejaba. Aquí está. Entonces ya tengo velocidad en 2. Velocidad en 1, pues ya me lo daba el problema. Ya tengo velocidad en 2. Entonces, ya tengo toda la información. Igual, bueno, en 2G, pues ya sabemos que la constante es de 9.81 metros por segundo al cuadrado. Aquí nada más la única observación, pues serían las unidades. Por ejemplo, yo aquí la presión en 1, pues lo tengo en kilopascales. Esta sería una observación. La segunda observación sería la parte del peso específico del fluido, que lo tengo en kilonewton sobre metro cúbico. Entonces ustedes hagan esta evaluación y me dicen cuánto equivale la presión en 2 en kilopascales. Háganlo por favor. A ver, ¿dónde ustedes pueden considerar? ¿Sí? Aquí les voy a dar un tip. ¿Dónde tenemos que, donde un kilopascal es igual a un kilonewton sobre metro cuadrado? Y ya con eso ustedes pueden determinar la presión en kilopascales. Bueno, entonces, si ya hicieron la resolución, tendría que haberles dado una presión en 2 de aproximadamente 329.5987.9. O sea, es una aproximada. Puede variar un poquito la parte de los decimales, obviamente, pero esa sería la presión en el punto 2, que prácticamente estaríamos hablando aquí. ¿Sí disminuyó o aumentó? A ver, vamos a ver. Disminuyó. Hubo lo que se conoce como una caída de presión. Pasó de 345 a 329 y posiblemente sean por diferentes factores. ¿Cuáles serían esos factores que ustedes consideren de la caída de presión del punto 1 que teníamos de 345 kilopascales al punto 2 de 330 kilopascales aproximadamente?
¿cuáles serían los factores que estuvieron involucrados o que podríamos considerarlos de suma importancia con respecto a esa caída de presión? De más o menos de 15 kilopascales. ¿Alguna idea? De pasar de 345 a 330 aproximadamente. A ver, ¿cuáles serían esos factores? Jóvenes, los escucho. Yo consideraría dos, sencillos, están a la vista. Pero más específico. No tanto. Está bien, pero algo más específico. Nada más con otras palabras. Que se hizo más grande. Jóvenes, escuchen a Javier, mande. Que se hizo más grande la salida. El aumento del diámetro de la tubería. Ese posiblemente sea uno de los factores que generaron la caída de presión. El aumento del diámetro de la tubería, pasar de 25 a 50 milímetros, o sea, una expansión, ¿no? Ok, esa es una. Y la otra, muy visible, de hecho, aquí, en la imagen. En la imagen se ve, ahí está, mira. De hecho, te los pongo ahí. ¿Cuál sería el otro factor de la caída de presión? Ahí lo tenemos en la figura. Ya me dijeron que la expansión de la tubería de pasar de 25 a 50 está muy bien. Y hay otro que está a simple vista. Bueno, ni tanto, ¿no? Porque más que la inclinación, es que no es una inclinación. No, eso afecta obviamente por los diámetros, eso va relacionado con los diámetros. Pero aquí ya tiene el dato Dalia, nada más que con otras palabras. No es la inclinación. Tiene que ver con la inclinación, no es la inclinación. La altura. Pues de hecho lo vemos cuando estamos moviendo, por ejemplo, agua en casa, tomamos el agua del pozo. No es la misma presión con la que entra o succiona la bomba y con la que sale allá arriba. Obviamente no. Hay una caída de presión por la altura. Entonces aquí, en resumen, esta caída de presión, porque sí la hay, aquí incluso lo podemos denotar, existe, ¿verdad? Una caída de presión de alrededor de 15 kilopascales. ¿Y eso a qué se debe? Pues podríamos relacionarlo de forma muy directa, sin buscar más culpables. Sería el aumento del diámetro de la tubería, ¿sí? Del diámetro de la tubería se incrementó al doble, de 25 a 50 milímetros, y el otro, pues la altura que existe, que hay una altura de 2 metros. Bueno, y con esto pues obviamente pues cerramos este problema.